Un paraguas puede salvar el Amazonas. Bienvenidos a Atrapados, un podcast de ciencia y humor. Yo soy Álvaro Conca y ellos son Yuna y Jorge. Buenos días. Muy buenos días. Buenas tardes. ¿De qué creéis que vamos a hablar? Así con el dato. Pues si el otro día hablamos de las líneas del metro que cruzan el sistema solar en base a pedradas, hoy imagino que vamos a hablar de algo parecido. Bueno, más o menos. Vamos a hablar un poco de... ¿Un paraguas puede salvar el Amazonas? Algo de plantas seguro, ¿no? Vamos a hablar de conservación. ¿Qué es para vosotros la conservación? Lo que hacen en los museos con los cuadros. Más Lo o que menos. hace con los Bueno, niños. dentro de la rama artística, sí. Eso es lo que me hago a mí mismo. ¿Cómo definiríais la conservación en biología o en biodiversidad? Te toca a ti. Uy, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no? ¿Cómo lo definirías? Conservación en biología y... Los animalitos y plantitas. Ay. A mí es que me vienen como animalitos pronto. y plantitas, pero en tarros de conserva. No. Bueno, no, son Hombre, más a ver, ya en sé que no, colecciones. pero es... pues Bueno, eso, ¿qué importancia creéis que tiene la conservación? preservar las especies. Vale. ¡Toma! Con motivo de... Eso es el porqué o la causa y la finalidad. Eso me toca a ella. Que estoy muy dormida. Estoy muy dormida. Jorge, No puede haber tanto silencio, chavales. No, venga, vamos, venga. No estoy. Arranca. No, déjame que arranque, por favor. Bueno, pues es seguir estudiándolas. Seguir estudiándolas. ¿Y por qué no resucitas un mamut entonces? O sea, Claro. Bueno, para vosotros voy a daros un par de conceptos que se dan en conservación. De categorías, digamos, que se le da a las especies. normalmente es la misma proporción de azúcar que de fruta. Vale. ¿Qué significa ser una especie bandera? ¿Especie bandera? Ujú. Cuando catalogas una especie como especie bandera, No sé, como especie a seguir, no... ¿para qué se Velo. utilizan las banderas? Pues depende. O sea, si estás hablando de protocolo y de comunicación en plan institucional, pues para poner en orden quién va primero y quién va después. Pero una bandera a modo de simbología. Pues ya ahí depende de dónde te vayas. Si te vas a una guerra, para que todo el mundo siga esa bandera. Si te vas a una carrera de postas, pues lo mismo para si es el final, es seguir. Vale, pues una especie bandera es aquella que se utiliza, digamos, a modo marketing. Los pandas. Ah. De WWF, por ejemplo, ese pandita es una especie bandera. Ah. Es decir, tú lo ves y dices, ¡ay, qué mono! Aquí invierto. Anda, y yo pensando en algo en plan de biología, resulta que es una herramienta de marketing. En para este engañar a caso la sí. gente. Y ahora hablamos de las especies paraguas. ¿Qué son las especies paraguas? No sé, ni idea. Pues sí, a ver, si una es para invertir, para que la gente se sienta engañada e invierta en el asunto, la paraguas... para que tú vayas a un taxidermista, te haga una alfombra, un paraguas, una lámpara. Unos botines, Unos unas botines, cositas de estas. taburete. ¿Qué hace un paraguas? Cubrir. Vale. ¿Y especie paraguas? Una especie que cubre. ¿Que cubre a quién? Pues a la yegua, en este caso. Yo qué sé. Al resto de especies sería una especie que se utiliza para conservar. Es decir, conservamos esto, pero el hecho de conservarla hace que conserve a muchas otras. Una especie con una amplia distribución, tipo un jaguar. Si tú proteges el jaguar, no estás protegiendo 10 metros cuadrados, estás protegiendo una extensión enorme. En esa extensión enorme hay muchísimas otras especies. Al final es lo típico, o sea, vale. Esto es es como un parque cuando, natural. como cuando Claro. se extingue una especie o algo así, que al final luego los depredadores, en plan como que influye a todo, me refiero, ¿no? Claro, o sea, al proteger a esta lo que hace es proteger al resto. Tú te has ido a la cadena trófica. Pero Acabo sí, de hablar proteger a demasiado. una, protege a 20, por así decirlo. Sí, ¿no? Y como solo se va a invertir por esa, o sea, tú dices, voy a proteger este escarabajo. Te dicen, mira, un escarabajo no merece la pena. Y te dicen, voy a proteger al lince. Ah, el lince sí que es precioso. Entonces, al proteger al lince, está protegiendo al escarabajo, al ave, al no sé qué. Eso es una especie paraguas. Es decir, está cubriendo a todos. ¿Tenéis los conceptos? ¿Cualquier especie puede ser una especie paraguas? Digamos que sí. Sobre todo se utilizan aquellas que tienen unas amplias distribuciones para luego designar lo que son, pues eso, parques naturales, áreas ¿Un protegidas. gorrión puede ser una especie paraguas? Si tuviese una amplia distribución y una venta, digamos un marketing bueno,
podría ser una especie paraguas perfectamente para proteger a especies más pequeñitas. Las cucarachas seguro que no lo son. No. Eso la verdad que son... Yo creo que la cucaracha es una especie bandera, fíjate lo que te digo. Sí. Bandera de asco. O sea, sí, porque gracias a la imagen o al logotipo de una cucaracha sabes lo que es el cucal. ¿Ves? Es puro marketing. Pues vamos a hablar de eso, de la conservación, de las categorías de conservación de una zona. Según la UICN hay 6 categorías, si no me equivoco. ¿Qué es la UICN? La de biodiversidad. ¿No lo sabes? Es que está en inglés, No lo está en sabes. inglés. Luego nos lo dirá, luego lo desvelo. No tiene ni puta idea. Es que en castellano creo que es IUCN y en inglés es UICN. Apunta, porque esto va a ser... Espérate, lo voy a apuntar yo. Es... Bueno, que luego nos lo dirá el invitado. ¿Dónde lo tienes apuntado? UICN. Voy a abrir un blog en plan preguntas Álvaro. Bueno, ¿cuántas categorías creéis que hay? 2. 2. Has dicho 6. Son 6. Atendiendo. Pues hay categorías que puedes proteger desde un amplio espacio hasta una simple roca. O sea, tú puedes declarar una roca como monumento natural. Hay una en un parque en Estados Unidos que le llaman el Gran Capitán, que por lo visto es una sola piedra. Pues eso, Creo que era. sí. ¿Sí? O sea, puedes proteger una única roca, un único trozo, simplemente por ese monumento natural. Pero por toda la biodiversidad que hay o... Por la importancia que tenga. La que sea, tú puedes proteger cualquier cosa. Ah, coño, en Australia el pedrusco es enorme, que es sagrado para los aborígenes. Claro, sí, hay muchas cositas que se pueden proteger. Muchas. Muchas, o sea, tú puedes designar protegido cualquier Una cosa. baldosa del digamos. suelo de la calle. No, hombre, ya tanto no. Tanto ya no. Esa que has dejado fuera, que has quitado de la acera, no, esa no. Pues vamos a hablar de conservación. Conservación en Costa Rica principalmente, o sea, a nivel global, pero sobre todo en Costa Rica. Y vamos a hablar de tortugas. ¿Sabéis lo que es el término de peluchismo? Ah, esto es lo que estuvimos hablando el otro día. A ver si me lo sabes definir. Pues que si el tierno animalito puede ser peluchificado, es decir, volverse una cosa adorable y estrujable y de felpa, se le... Continúa tú. No sé lo que es. Bueno, pues eso, que es como más fácil protegerlo, digamos, ¿no? A cualquiera. Más adorable, digamos, para la población. Y es como, ay, qué mono, que no se muera. Qué lástima. Exacto. Claro, porque hacer una cucaracha adorable cuesta, pero hacer un panda adorable, con 2 tonterías que le ponga... Ay, pues no, perdona que te diga, pero no, hay una araña en YouTube que es monísima. ¿Cómo Sí, se llama? ¿cómo ¿La se llama? araña Oscar? Es que- No. No. ¿Cómo? Verdad, que es Iba a monísima. decir Eric, pero no es Eric. Que tiene como un montón de ojitos así, es graciosísima. Para las A mí no me gustan las arañas, pero es que tú ves esa Pero araña, es ese- adorable. Bueno, pues hoy con nosotros tenemos, que ha venido desde Costa Rica. Yo digo de dónde viene porque así le damos peso al podcast. Viene desde Costa Rica. Keylor Cordero. Aquí lo tenemos. Buenos días, Keylor. Muy buenos días. Él es biólogo. Biólogo marino. Toma, he acertado. Biólogo marino y trabaja con tortugas en Costa Rica. A ver, lo raro sería que principalmente. trajéramos un arquitecto, pero... No, pero con Paula dije bióloga y resulta que eran 3 carreras diferentes a lo que yo había propuesto antes. Bueno, no está nada mal. Buenos días, Keylor. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, un poquito de todo, ¿verdad? Pero mi tema específico durante los últimos 7 años han sido tortugas marinas. Entonces, bueno, me he dedicado desde la carrera con corales a estudiar la población de corales en el Caribe, después poblaciones de peces, pesquerías y mi tema principal, eso, las tortugas marinas. Principalmente la verde y la baula del Pacífico tropical oriental. O sea, son 2 de 7 especies. De esas 7 especies hay 6 amenazadas, digamos, o sea, como en peligro de ¿Son las extinción. 7 especies de tortugas? Subespecies o especies. Son especies. Son especies ya. ¿Ah? Son 7 especies de tortuga marina, 6 en peligro de extinción y una amenazada. O sea, O sea, fatal. están jodidísimas. Están jodidísimas. Son 6 bajo alguna categoría de la UICN en alguna amenaza y una que no se tienen datos suficientes para decir si está amenazada, pero obviamente que Pero lo está, está. que es la tortuga plana australiana. Porque, bueno, primero de todo, dinos qué significa UICN. Es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Gracias. Es que al final de todo esto le vamos a hacer un cuestionario, porque él, claro, nos bombardea preguntas y nos deja de inútiles, pero claro, hemos decidido contraatacar. Entonces tú luego también te tendrás que pensar una pregunta que nos dirás a nosotros, una pregunta rebuscadísima para que él no pueda acertarla. ¿Vale? Bien, tú reflexiona. En mi caso. ¿Qué importancia tiene conservar algunas especies? En este caso, las tortugas. Uf, Se comen las medusas.
Claro, bueno, va a depender muchísimo de la especie que estemos hablando, pero tienen una importancia ecológica mucho más allá de lo que muchas personas creen. Por ejemplo, ¿quién diría que una tortuga puede permitir que el ecosistema marino esté equilibrado de cierta forma y que la pesquería mundial, que es una de las principales fuentes de alimento que existen para las poblaciones que viven en la costa, pues se mantenga? Por ejemplo, la tortuga baula, que come medusas. Si no comiera esas medusas, que ahora, por ejemplo, la población en el Pacífico donde trabajo ha crecido muchísimo, de tener una playa principal con 2.000, 3.000 tortugas saneando por año a solo 3 este año. Pues imagínate, ya... Solo ya, 3. Ajá, Solo ya, tres ya, tortugas. Solo 3 tortugas anidantes en Costa Rica reportadas este año. Pues de tener esa población, bueno, no sabemos qué hay en el mar, de juveniles, machos, pero de tener esa población de hembras, pues está constantemente alimentándose de medusas y esto, a no tener básicamente nada, solo unas poquitas, cuantas que andan por allí, pues la densidad de medusas empieza a crecer porque no tiene depredadores. ¿Y qué pasa con eso? Las medusas por lo general comen peces. ¿Y qué pasa si las medusas pues sobreexplotan ese recurso que nosotros necesitamos tanto? Las pesquerías se van totalmente al suelo. Por eso la gente está empezando a cocinar medusas. Por ejemplo. Hay real, que hay algunos países que las consumen y hay algunos restaurantes que empiezan a ofrecerla. Bueno, no sé, se come hace tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que yo no entiendo cómo coño las cocinas, si tú se lo metes a la plancha, es como el pollo este del Mercadona, que tienes un pechugón así y cuando te das cuenta tienes Tú ya comes pollo. un tentempié. No, pero que quiero decir, como lo rellenan de agua, la medusa al ser tanto agua, no sé. Y una pregunta, teniendo en cuenta que ha aumentado tanto la población de medusas, ¿no tendría que ser más fácil para las tortugas encontrar alimento? Sí, pero si hay poquitas tortugas, porque justo las pesquerías se las están cargando todas. Entonces, ¿de qué vale que haya muchas medusas? No, claro. Bueno, sí, para que nadie se bañe en las playas, básicamente. Y ya. No se me ocurre otra. Si fuera solo eso, sería un problema fácil, pero es una cadena tan compleja que pues afecta a muchísima mayor escala. Por ejemplo, una sola baula puede pesar 600 kilos y comen su peso o más de su peso al día en cantidad de medusas. ¿Cuánto pesa una medusa si le sacas el agua? Porque ellas en su estómago comprimen y sacan la mayoría del agua. ¿Cuántas medusas necesitan para tener 600, 700 kilos de peso? Calcula. Son cientos por día. Y yo dieta. Joder. O sea, bueno, también hay que tener en cuenta que de todas las nidadas sobrevive un 1%, si no me equivoco, a edad adulta. O sea, a edad reproductora sobrevive un 1%. Salen miles y te vuelve una. Es decir, estoy viva. Pero yo hay una cosa que no entiendo, o sea, si desde hace un montón de años que hay programas bueno, pues para recuperar, digamos, estas especies, etcétera, y, joder, todos hemos visto estos vídeos de gente acompañando a la tortuguita a la playa, todo esto lleno de guiris, haciendo 25.000 millones de fotos y entorpeciendo el proceso, y de que van poniendo huevos y luego, sobre todo, cuando salen ahí todas mini tortuguitas monísimas. Si hay tanto programa, si hay si hay una cierta concienciación social al respecto o todo el mundo más o menos sabe que están fastidiadas, ¿cómo puede ser que el número siga bajando? No solo con las pesquerías, ojo, quiero decir. Muy buena pregunta. Son tantos factores y va a depender muchísimo de la especie. Por ejemplo, Costa Rica se ha caracterizado por lo que se ha caracterizado, ¿verdad? Ahora les preguntaré más adelante qué visión tienen ustedes de Costa Rica para hablar un poco más de conservación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el Caribe, que estaba la segunda población, o está ahora mismo la segunda población más grande de tortugas verdes de todo el mundo, anidan, qué sé yo, en una noche llegué a contar en solo 10 minutos 100 tortugas que subían y bajaban. Ahora las que estaban en el mar más las que estaban anidando, eso es en el Caribe Norte, en Tortuguero. Pues esa población desde los 70s, 80s que se creó el Parque Nacional allí, más todas las medidas de conservación, había empezado a aumentar hasta un pico en 2011. Y bueno, ese trabajo está pronto por publicarse, pero desde el 2011 ha decaído a tal nivel que si lo comparas en la gráfica, más o menos está llegando a los niveles que tenían los 90s, 80s. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué pasó? A pesar del Parque Nacional, a pesar de la protección, a pesar de todos los esfuerzos, ¿qué creen que puede estar pasando? ¿Qué comen las tortugas verdes? Son pastos marinos, sí, ¿verdad? Eso, ¿no? Y los pastos marinos, por pesquerías, por toda la actividad, por contaminación, están disminuyendo. Entonces, una alta densidad de tortugas con poca comida, hay sobrepastoreo. Entonces, la competencia entre ellas es muy alta y la población se está yendo abajo. Y a eso le sumamos
que la cacería de tortugas marinas aún no se ha detenido, de nada vale conservarlas en Costa Rica y tener medidas de protección, pues, que al menos en papel son algo estrictas, pero si vas a Venezuela o a Nicaragua, por ejemplo, en las Islas Misquitos cazan alrededor de 12.000, 13.000 tortugas por año. Yeah. Entonces, es básicamente la población que está viniendo a anidar cada año tortuguero, y si cada año se siguen cazando, pues va a ir exponencialmente hacia abajo. Pero, por ejemplo, o sea, para las ballenas hay ciertos organismos internacionales que han prohibido la caza. De hecho, hace cosa de 1 o 2 años que Japón volvió a permitir la caza de ballenas, en plan un poco más de forma masiva, y todos estos organismos se repusieron, pusieron el grito en el cielo, evidentemente, e intentaron cambiar esta ley. ¿No hay nada parecido en este caso con las tortugas? Las tortugas están dentro del CITES, que es como la Convención Internacional para el Comercio y esto de especies. Entonces, obviamente en la mayoría de países, excepto en Costa Rica y en las islas de Gran Caimán, está prohibida algún tipo de consumo de tortugas marinas, sea huevo o carne. Pero, por ejemplo, las ballenas, hay una convención internacional para prohibir su caza, pero ¿quién dice que no se casen? ¿O quién está allí para decir que no se estén cazando? O sea, digamos que tienes organismos y tienes entidades supranacionales que sí que velan por la protección de estas especies, pero no hay un tribunal competente que castigue esa explotación. En realidad, puede que haya gente competente, tribunales competentes y leyes que en papel son lo suficientemente buenas, pero ¿de qué vale todo eso si los recursos no se dirigen a la protección? Costa Rica ahora creó un área protegida en la isla del Coco, la habrán escuchado, que es Santuario de Tiburones Martillo. El área marina alcanzó el mismo tamaño que la parte territorial de Costa Rica. ¿Qué hacemos con un área protegida tan grande si mientras estás en un extremo, al otro extremo, ¿quién lo mira, sabes? Entonces, en sí, la cantidad de recursos y la cantidad de personal para vigilar y proteger es muy poca. Entonces, eso pasa con básicamente todas las especies. Que a la parte marina, digamos que le prestan muchísima menos atención. Se centran en proteger toda la parte terrestre y la parte marina. O sea, para que os hagáis una diferencia, hay como un 7% de diferencia entre áreas protegidas marinas y áreas protegidas terrestres. ¿Puedes confirmar ese dato, que sea un 7% y no un 8%? Más o menos, quizá incluso más, está más la diferencia. Claro. Hay muchos países que están luchando para el 2030 por la carbono neutralidad y todo esto, alcanzar la misma proporción, pero es que es muy difícil. Claro, es que para el 2030 lo que es la COP decidió el 30-30, es decir, que el 30% de la superficie terrestre esté protegida. De momento no sé cuánto llevamos, la mitad más o menos. Un 16 más o menos creo que llevamos protegido, entonces nos queda en 5 años, 7, 8, no sé, en 8 años, 7, tenemos que proteger el 15%, y eso es una burrada. O sea, sí que es verdad que hay objetivos por país de protégeme mínimo esto. Hay países que lo cumplen, que sobre todo a nivel de Latinoamérica, toda esa parte, creo que hay varios países que sí que cumplen. Ecuador, si no me equivoco, tiene bastante área protegida y sí que cumple ese requisito, pero claro, a nivel global, ese sumatorio no llega a los porcentajes que están pidiendo para que no se desequilibre del todo lo que es el medio ambiente y reviente. Porque, ¿cuál es el procedimiento para establecer este tipo de áreas de conservación o programas de conservación de alguna especie? En este caso, bueno, en tu caso la tortuga o cualquier otra especie. Pues sí, no, es justo lo que mencionabas. Para establecer un área protegida se necesita una especie bandera y al final, o paraguas. Si protegemos al jaguar, no solo se protege al jaguar, se protege una inmensa cantidad de bosque, inmensa cantidad de especies. Entonces, básicamente se toman muchos parámetros de ecosistemas sensibles, no solo animales, sino, por ejemplo, un bosque de manglar, que es muy importante para la anidación de aves y todo eso. Entonces, protegemos esto y lo hacemos refugio nacional de vida silvestre. Y bueno, cada categoría va a tener cierta flexibilidad, pero básicamente se establecen de esa manera, según la importancia que tengan los ecosistemas y las especies. Claro, es que por una parte está la parte económica y la parte de conservación. Hay muchas veces que conservan una zona pero dicen, ojo, que tampoco podemos quitar el ingreso. Entonces conservan pero permiten turista de una forma un poco más controlada o algún cierto tipo de actividad. Pero también es verdad que, por ejemplo, sí que está estudiado que este tipo de turismo, entre comillas, vamos a poner ecológico o incluso de conservación, mueve incluso más dinero que el turismo convencional. O sea, a mí lo que me sorprende es que no haya un fomento, que no haya
¿cómo decirlo? Una implantación un poco más de ese sector turístico que no el tipo resort con 50.000 niños indeseables por todas partes. Le has dado en el clavo, creo que a la situación global de Costa Rica, situación global de Latinoamérica y quizás hasta del mundo. Yo no sé cómo funciona en España porque los parques nacionales que he visto me han dejado mucho que desear, la verdad. Pero... Vamos a tener un problema. No, pues, si lo comparas con lo que tenemos por allá es totalmente otra visión del mundo, No ¿verdad? compares Toledo con Costa Rica, Pero- quiero decir. Ojo, pues, Ciudad Imperial. Cuidado. Pero creo que le has dado en el clavo a la situación. Más o menos la historia de Costa Rica, desde 1940 que empezó a crecer la población y el tema de la economía, empezó la deforestación, empezó pues la agricultura y ganadería extensiva y una tala masiva. Habían 2 o 3 áreas protegidas para los años 60, que fueron las primeras, que era una reserva absoluta y creo que algún parquecito de refugio por allí. Y a partir de allí, bueno, 2 personas muy visionarias, Mario Bosa y don Álvaro, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero ellos por su experiencia internacional que habían tenido habían estado en Estados Unidos e intentaron implantar ese sistema que tenían allí de parques nacionales en Costa Rica. ¿Qué era la idea? Pues de darle un valor diferente a la naturaleza. En Costa Rica en los años 50 te pagaban por talar un bosque porque la tierra valía más sin árboles que con árboles porque claro, no podían producir y no podían utilizarlas. Entonces el gobierno te daba subvenciones para talar un bosque. Ahora es lo contrario, te dan subvenciones para intentar proteger proporciones de bosque. Entonces, ¿qué pasa con Costa Rica? Que es muy bonito en papel ahora mismo y el sistema de parques nacionales que se creó en ese momento como que lo enfocaba a eso, al ecoturismo. Porque de esa manera como que el dinero podría ir cíclicamente, todo lo que entraba con turismo se podía invertir en parques nacionales y se podía invertir en la conservación. Lo que pasa es que pues la visión ha cambiado muchísimo y de ese ciclo que se quería implantar en ese momento, en los 70s, 90s, que se creó el sistema de parques nacionales, ahora diputados dicen que la función de los parques nacionales es atraer turismo para generar ganancias para el país. Pero, pucha, en realidad, si de ese 100%, lo que tú dices, se generan millones por año. Si de ese 100%, solo un 10-15% se invierte de nuevo en parques nacionales y si lo repartes por todos, porque no todos tienen la misma cantidad de visitación, hay situaciones en parques nacionales críticas ahora. No les alcanza ni para el papel higiénico de los baños que tienen, no les alcanza para el mantenimiento de los senderos, no les alcanza para nada. Tienen 2 o 3 personas para hectáreas de hectáreas. Entonces, creo que le has dado en el clavo la mala distribución de los recursos para las zonas protegidas y ese dinero se está yendo para pues otras cosas del país, claro, pero es complicado. Sí, mira, es que creo que hemos tocado un tema que, bueno, a mí por lo menos siempre me ha resultado muy interesante. Y aquí viene mi segunda pregunta. ¿Crees que hay una diferencia en plan grande entre lo que es el formato de parque nacional en lo que es el continente americano y en lo que es la parte europea? Creo que históricamente Europa está devastado. Sí, bueno, sí. No habrán ecosistemas buenos, pero no tan prístinos como los que hay por allá. Entonces quizá el enfoque es muy diferente porque vas aquí a un parque nacional, te encuentras casas, carreteras en medio, vacas, cabras por todo sitio. Allá es como, en teoría, un 3% para visitación, que es apenas una pequeña proporción, y el resto es protección absoluta en el caso de parques nacionales. Solo para investigación o para cosas de universidades. No puede entrar nadie más, ni siquiera turistas a esas zonas. Yo es que recuerdo cuando estuve en Estados Unidos, que estuvimos en Yosemite, y recuerdo esa, que era una extensión vastísima de kilómetros de parque nacional, que ahora en proporción no recuerdo cuánto era en plan en España, vaya. Pero recuerdo eso, que la parte que se podía visitar era minúscula, que era el pedrusco este gigante que creo que se llama Gran Capitán o algo así, un par de senderos, la zona de secuoyas, y se acabó. O sea, y ya no podías pasar por ningún sitio sin autorización. Pues ese es el sistema que se implantó en Costa Rica, justo por don Mario Bosa. Claro, bueno, a ver, entiendo que allí también las extensiones en este sentido son vastísimas, porque aquí, por ejemplo, el Parque Natural de la Gonroja es una rotondita allí, ya, es nada. y puedes pasear por todas partes. Sí, claro. Si miras un mapa de áreas protegidas de Costa Rica, obviamente no van a ser tan amplias como en Estados Unidos, porque un estado, un parque nacional de Estados Unidos es Costa Rica. Salvando las distancias críticas, pero quiero decir... Pero son enormes. Y aparte la accesibilidad también, o sea, al tener todo mucho más concentrado, no es un parque llano, que para entrar ahí
Pero Tela. luego, por ejemplo, esta forma de delimitar un poco ese espacio y dejar el resto puramente virgen, vamos a decir, o para investigadores o para conservacionistas, etcétera, o sea, ¿no haría que la población no entendiera por qué se está conservando? Porque aquí, por ejemplo, que te puedes pasear por cualquier parque natural y te puedes recorrer hasta la última piedra, te permite ver y te permite ser consciente de lo que se está cubriendo. Pues la idea de ese sistema es hacer entender a la gente la importancia que tiene ese ecosistema. Entonces se muestra una pequeña proporción que es básicamente algo representativo del Parque Nacional, pero si tienes cantidad de cientos de personas entrando por día a un parque nacional, eso poco a poco pues va a ir dañando a las especies, va a romper todas las interacciones y todo lo que pasaría naturalmente. Entonces esa es la idea, mantener el ecosistema pero mostrar una pequeña parte a la población. Pero claro, ahí va la doble moral. Por ejemplo, no sé si han ido a Costa Rica. Todavía hay no. un parque nacional que se llama Manuel Antonio. Es precioso. Han hecho estudios de capacidad de carga para... Bueno, no sé si se habrán hecho, pero creo que en algún momento los habrán mencionado. Pero en su momento entraban 2.000 personas por día. Eso era lo que entraba, ya está. Si llegabas tarde, pues no entrabas y se acabó. Ay, Porque es 2.000 personas una franja costera con bosque. Y es precioso como tal, pero claro, si entra mucha cantidad de gente, como es pequeño, pues al final la capacidad de carga va a superarse. ¿Se cobra por entrada en los parques? ¿Cuánto? Se cobra, bueno, para costarricenses es más barato, para extranjeros eran $15 por persona. Son 10 euros, ¿no? Más o menos. Pues sí, bueno, parece- 10, me parece 10 13 poquísimo. euros. Poquísimo, sí, pero tú reviéntalo a 2.000 personas No, pero al día. que me parece poco para la de gente que... O sea, como... Porque yo le subiría un poco el precio para que vaya menos gente. Hombre, Digamos, o sea, para reducir ese pisoteo y ese... ¿Son 2.000 diarios o 2.000 anuales? O lo Diarios. mismo. Diarios. Pues, pero claro, tampoco lo, no lo que veo te tan decía, mal. lo que te decía de la doble moral, que ahora los diputados y los políticos piensan que los parques nacionales están hechos para atraer turismo y generar dinero. Y no eso por lo que se creó en su momento, Claro, ¿verdad? sí, Que era la claro, preservación. O sea, en plan, no Y- sobreexponerlos, sino precisamente protegerlos de esa sobreexposición. Claro, pero la doble moral de esto es que esta nueva visión que le están queriendo dar para obviamente ellos lucrarse, porque ahora están dando hasta parques nacionales en concesiones a empresas extranjeras para que metan turismo y eso, que es, vamos, a mí me ha chocado montones, pero subieron de esa cantidad de 2.000 a 3.000, sin ningún estudio de capacidad de carga ni nada, simplemente para aumentar los ingresos. Entonces, ¿de qué vale tener parques nacionales? ¿Y no sería más conveniente directamente aumentar el precio de la entrada al Parque Nacional en lugar de aumentar el... En fin. Eso Bueno, sería Claro, lo que te decía de que... Ya. Es un precio que a nivel europeo 13 euros no supone nada. No, al revés, es la entrada a un museo, ¿eh? Exacto, entonces todo el mundo va a querer ver algo exótico, Pero- o sea, algo bonito. Pero es triste Pero porque entras es allí horrible. y te encuentras a los monos cara blanca, pero te los encuentras abriendo las mochilas de la gente porque ya saben que allí hay comida, o los mapaches en los basureros, o los monos tití pues subiéndosele a la gente para que les den comida, ¿sabes? Es súper triste, la verdad que pierde O sea, todo la el sentido. transforma en un circo al final. Totalmente, En un zoo- totalmente. zoo abierto. Hasta los mismos guías turísticos se prestan para... No todos, hay unos muy buenos, pero hasta los mismos guías algunas veces se prestan para darle comida a los cocodrilos en los ríos para que se acerquen a las barcas y que los turistas puedan tomarse una foto. ¿Sabes? Entonces, o con drones. Hay un río muy importante para cocodrilos, el Tárcoles. Pasan drones con trozos de carne para que el cocodrilo salte y pues haga el espectáculo. Entonces, muchas cosas están perdiendo el sentido. Y el turismo como tal, ¿sabes? Como que le da esa importancia a la naturaleza y se convierte como en la forma de vida de la gente, pero ahora mismo la visión está cambiando tanto que simplemente es su forma de vida y la conservación como que va quedando. Mira, de hecho, ahora recuerdo, en México hay uno, creo que es Chelja, o Scar, no me acuerdo muy bien el nombre porque estuve en dos, y era un parque de manglares que era una zona en plan abierta al turismo y la otra era una parte protegida, si no me equivoco, que hace un montón de años que fui. Y la parte que está abierta al turismo, estás tú en mitad de un parque de manglares en atracciones de forma natural. Quiero decir, tú bajas un riachuelo en un flotador de estos inmensos de plástico, haces snorkel ahí entre los manglares, etc. Entonces es como que ves ese arma de doble filo, ¿sabes? Esa sobreexposición al turista, porque al final esos manglares que están en contacto directo, digamos, con los turistas, yo no sé cómo demonios deben de acabar, pero sí que se registró, creo, que habían bajado las especies en esa zona y no en la que estaba cerrada al público, y a mí eso me llama mucho la atención. O sea, era muy bonito y
desde el punto de vista, digamos, europeo, nos permitía entender cómo funcionaba un bosque de manglares o una zona de estas y ver cómo funcionaba, ver que era necesario preservarlo, pero por otro lado nosotros estábamos contribuyendo activamente a cargárnoslo. Es que, totalmente, y no hay que irse ni tan lejos. Aquí en Madrid encierra a toda la gente en la pandemia. Habían jabalíes, habían venaditos, bueno, aquí llaman corzos o ciervos, ¿verdad? Habían, pues, ciervos por las calles, incluso por Ciudad Universitaria. Pues, ¿qué pasa con la gente? Que los animales son muy sensibles, los ecosistemas son muy sensibles. Y si hay cientos de personas caminando por allí, pues se van dispersando y huyendo de la actividad de la gente, ¿no? Y algunas otras que son oportunistas se quedan porque les conviene por la comida, pero ese es el mejor ejemplo. Mira, cierras la gente y reaparece la naturaleza. O en Chernobyl se fue la gente y la naturaleza, a pesar de la radioactividad, colonizó. ¡Qué fuerte! Porque volvemos de nuevo a las tortugas con ese turismo. Eso se está haciendo, aparte de muchísimos voluntariados, que yo no he ido nunca, pero por las experiencias que me han contado, animo a la gente a hacerse ese tipo de voluntariados. Porque está muy bien. O sea, ellos trabajan con tortugas, tanto en el control y seguimiento de adultos como de las puestas. La parte mala, digamos, del turismo a nivel de tortugas es lo que más les influye, creo que era la luz. Si no me equivoco, a la hora de emerger las crías. Tienes que tener luces rojas. No sé si habéis visto alguna vez vídeos de cuando salen las crías, que son luces rojas. Entonces están poniendo como... ¿Por qué el rojo? Porque ¿es por tema luna? Si no me equivoco, por tema luz de reflejo del agua. No es que no les afecte la luz roja. Las guías. Simplemente... Que no, que las guías al contrario. Las tortuguitas cuando nacen siempre buscan el punto más claro en el horizonte, que por lo general es la luna reflejando en el agua o son las estrellas. Porque si han estado en una playa donde no haya absolutamente nada, que está en medio de la nada, por más oscuro que esté, el mar siempre refleja las estrellas. Es súper bonito. Pues las tortugas, la luz roja no es que no les afecte, pero la longitud de onda están en comparación con, por ejemplo, cuando les ponen en la noche una luz blanca directamente a los ojos, duele, ¿no? La luz roja puede seguir viendo, no es que no afecte, pero puede seguir viendo, pues esa longitud de onda les afecta menos. Claro, y siguen ubicándose, digamos, como la blanca les llama más la atención, siguen tirando hacia adelante. Y lo que está pasando muchas veces, creo que están colocando como chiringuitos y locales cercanos, que las luces simplemente de los dos LEDs tontos que tengan está haciendo que se desorienten. Entonces se les está obligando a cambiar esos LEDs a rojo, pero claro, tú lo pones en rojo y eso parece un puticlub, pero bueno, es lo que queda. Sí, hay un proyecto muy bonito que está haciendo el Instituto Costarricense de Electricidad y lo están probando en el Caribe por ahora, en Tortuguero, que es esta segunda playa más importante del mundo. Y están cambiando el alumbrado público para una longitud de onda roja. Y bueno, está funcionando bastante bien. Ya las tortuguitas no se desorientan tanto. Ayer eran cientos de tortuguitas en la cancha de fútbol por noche, porque había muchísimas luces. Ahora pues no se ven tantos casos y van a empezarlo a probar en diferentes playas alrededor del país. Claro, es que es otro problema, porque si ya de por sí sobrevive un 1% de manera natural, más o menos, o un poquitín más, imagínate si en vez de llevarlas al mar, ya de ese 1% te estás llevando la mitad a una cancha de fútbol. Exacto. Te estás haciendo un equipo de fútbol de tortugas. ¡Qué fuerte! Mira, pues yo no me lo esperaba esto. Claro, por eso siempre van eso con el frontal en luces. Claro, yo es que recuerdo, pues eso, la mítica de los documentales de estos que van perfectos para dormir la siesta, vaya. Y te ves, pues eso, la mítica tortuguita saliendo. Yo recuerdo, pues una luz oscura. Claro, una luz más. Y susurros. Claro, porque también controlan el momento de puesta, entonces tampoco puedes molestar a la hembra en la puesta. Es como que tienes que estar, pero sin que sepa que estás, más o menos, porque si no es que cortas el ciclo. Tienen fases muy, muy sensibles que cuando llega a un pico hormonal, que cuando están desovando no se enteran de nada. Al menos la mayoría de especies, las caries son un poquito más sensibles, pero bueno, más o menos. Pero antes de ese pico y después de ese pico, si estás allí como caminando enfrente o haciendo ruido o poniendo luces, van a hacer esta y no van a desovar. Entonces hay que ir con mucho cuidado, hablando bajo, sin luces. Y aparte a ese declive de población se suma el incremento de las temperaturas. ¿Cómo creéis que afectan ese incremento de temperaturas a las tortugas? En la comunidad, más que en ellas, ¿no? Pero a ver, el agua más templada hace que haya más medusa. Digo yo que esa tortuga también se va a hinchar a comer. Ya no a nivel marino, a nivel de reproducción.
¿Sabes cómo afecta la temperatura a los huevos? No, se secan. No. Uy. La temperatura determina en este caso el sexo de las tortugas. Ah, sí. Entonces salen todas del mismo sexo. Eso es, se está calentando el ambiente y el calor está haciendo que se produzcan muchas más hembras. Entonces, si de cada No hay 10 más. nacen 9 hembras, solo una se reproduce, digamos, porque hay un único macho. Entonces, aparte de eso, también la subida del mar, llega a los nidos el agua, se pueden pudrir los huevos. Pero sí que la temperatura se está viendo un incremento de hembras en relación a los machos. Ah, sí. Y claro, eso está viendo esa proporción 50-50. Es lo que llamamos en el mundo de las tortugas como feminización de la población. Y como tal, ahora mismo puede que no represente un problema porque muchos machos, muchas hembras pueden ser fertilizadas por un solo macho. Entonces, como tal, ahora mismo no es un problema. Más adelante, cuando sean muchísimas hembras y poquitos machos, algunas van a estar fertilizadas, otras no. Entonces, algunas vendrán a desovar y los huevos, al no estar fertilizados, pues simplemente se quedan allí, se pudren, no se desarrollan como tal. Pero el problema con la temperatura después de eso es que si supera cierto rango, la mortalidad empieza a incrementar y todos los embriones se mueren en la playa. Entonces, básicamente, lo que estamos viviendo ahora mismo, no sé si han escuchado de que hay tortugas que se están acercando más hacia España, hay otras que están subiendo más en Estados Unidos, hay otras que están disminuyendo en las zonas tropicales. Muy posiblemente estemos enfrentándonos a tropicalización de zonas que no eran tropicales y las zonas tropicales se están desertizando poco a poco. Si Mahoma no va a la montaña, Costa Rica viene a España. Sí, mira, te ha salido un pareado. Qué Sí, fuerte. o sea, Porque, por ejemplo, hay alguna zona de... bueno, igual esto es mejor no decirlo, no vaya, pero de anidación de tortugas en España. Como tal, O sea, imagino... Granada. O sea, leí que hay un programa de voluntariado de los mismos que hay en Costa Rica en Granada, porque hay una zona de puesta de tortugas, pero no es tan a lo bestia sí, como no, en el trópico. zona de anidación establecida como tal en España no hay. No hay. Son anidaciones esporádicas, pero no quiere decir que año con año no vayan aumentando. Hace, qué sé yo, 10 años había una perdida, ahora hay 10, 11, ¿no? Como que va aumentando poco a poco, va a ser lento, pero seguro que con los cambios de yo le temperatura... decía un poco también a raíz de lo que has dicho, de que se está tropicalizando algunas partes del mundo que no lo eran y se está desertificando esa parte. ¿Te hubieras imaginado hace algunos años una tortuga anidando en Barcelona? No, ¿verdad? Ahora... No se lo recomiendo, las playas de Barcelona son un asco. Pues ahora tienen las tortugas cabezonas acercándose y algunas se están anidando por allí. Entonces, pues mira, Se encontraron un alaúd por la costa mediterránea, si no me equivoco. No sé en qué zona un alaúd. La baula, es lo mismo la baula que el alaúd, ¿verdad? Que es esa enorme, puede medir hasta unos 60 de grande. Es la de los 700 kilos que Hombre, no, ya ahora me cuadra el peso. os ha mencionado. Es que yo me estoy acordando de las míticas tortuguitas que hemos tenido algunos de cuando éramos pequeños y digo, Claro, la ¿cómo pesan Galápagos. esos yo he distintos? estado trabajando tortugas del Caribe. Estas se alimentan, de hecho, las que puede que lleguen por aquí y por el norte de España y por Inglaterra al sur, son las que anidan en el Caribe Atlántico de la parte americana, ¿verdad? Porque hacen toda esa migración buscando medusas. Yo he estado en playa trabajando con algunas que, si yo me acuesto al lado de ellas, son más largas que yo, 1,90 m. Es que son la unos más bichos. larga, más grande que se llega a encontrar, 2,10 m. Solo caparazón, si le sumas cabeza y cola, pues... Que imagínate la tortuguita. Ja, igual O sea- eso es Nessie, en realidad. Cuidado. Y no estamos considerándola como tal. Exactamente. Qué fuerte, porque es que, a ver, yo recuerdo que... ay, no sé si fue en el cole, no me acuerdo. El caso es que hablaban de eso, de cómo empezaba a disminuir la población de tortugas y por contra aumentaba la de medusas en la playa de San Juan de Alicante. Y yo dije, ay, tortugas, yo no he visto ninguna en mi vida. No sé, es una cosa... Sí que es verdad, y el tema de la peluchificación del asunto contribuye muchísimo a que tengamos conciencia de que existe esa especie, pero es verdad que no tenemos ni idea, el resto de los mortales, de la situación crítica en la que se encuentran. Es decir, todos sabemos que en las Galápagos hay unas tortugas del tamaño descomunal que están, en fin, contadísimas y todo lo que tú quieras, pero no tenemos ni idea ni del impacto que tienen bueno, no en nuestro día a día, aunque indirectamente sí, ni del impacto que tienen en el medio ambiente en el que nosotros vivimos. O sea, es una cosa que la gente sabe que saben que están mal, pero nadie sabe hasta qué punto. O sea, es Pues curioso. más o menos está tan crítico que te digo, hay registros de los españoles cuando llegaron por primera vez al Caribe y América.
Y hay un investigador de costarricense que es profesor en Estados Unidos que yo admiro muchísimo, es como mi modelo a seguir, se llama Roldán Valverde, por si quieren buscar de él luego. Pero él está haciendo el estudio poblacional de las tortugas verdes y de esta bajada que les dije, que en comparación más o menos estamos con los años 80 ahora. Los españoles en sus registros decían que habían tantas tortugas cuando llegaron que básicamente podrían bajarse del barco y caminar sobre caparazones hasta llegar a la playa. Eran muchísima la cantidad. Entonces él dice, pues, ¿por qué no podemos llegar a esos niveles a pesar de los niveles de conservación y protección que estamos haciendo? Y ya, pues todos los factores que engloba eso. Pastos marinos degradados, caza de tortugas, saqueo ilegal, muerte por contaminación, redes de pesca. Hay tantas cosas que... Claro, es que eso es como en todos las teorías de... Esto es afrodisíaco. Los huevos, por ejemplo, los utilizan eso, a modo de afrodisíacos. Y tú dices, ¿dónde está el estudio científico? O sea, no hay estudios que demuestren eso, y aunque lo demuestren... Pero esto es como la medicina esta china o incluso las medicinas, entre comillas, chamánicas en África, que consideraban que el cuerno del rinoceronte era afrodisíaco, curaba yo que sé cuántas enfermedades, etcétera. ¿Quién ha demostrado esto? O sea... Claro, y a día de hoy es con lo que se está luchando desde organizaciones, a nivel... Educación es lo que falta. Claro, la educación ambiental es algo que se está potenciando actualmente, tanto en colegios como fuera de, haciendo charlas, seminarios, simposios y demás. Si se matan a albinos en África, que Es matan verdad, los huevos de las tortugas. es cierto, ¿es? O sea, si consideran que los huesos de un niño albino son, vamos, mágicos hasta decir basta, pues imagínate los huevos de una tortuga. O sea, es que esa parte de educación ambiental en la que están... Bueno, allí creo que hay bastantes programas, tanto a nivel de tortugas como en cualquier otro tipo de grupo. Las aves, sobre todo. Al menos... A ver, yo soy muy crítico, seguro. Y yo sé que el país, en papel, lo de áreas de conservación y eso está muy bien. Pero lo que les decía, toda esta doble moral que hay ahora y la falsa máscara verde que tenemos para atraer turismo es lo que más me jode a mí, a pesar de lo que tenemos, ¿verdad? Pero es verdad que la mentalidad ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo de pequeño, con 5 o 6 años, caminar por allí, era mi madre tirar un paraguas roto al río porque decía, está roto, se tira. O era la gente tirar basura a la calle como si nada. Ahora, pues ves a alguien tirar algo a la calle, es que es de vergüenza. Es básicamente, nadie lo hace. A no ser que sean personas muy inconscientes o... Sí te las encuentras, pero es más complicado. Bueno, pero es importante saber que ha habido ese cambio de mentalidad en un espacio tan corto de tiempo. O sea, quiere decir que se puede trabajar con ello y se puede ayudar a que la gente se conciencie en un espacio-tiempo X bastante corto. Sí, ha habido un cambio generacional muy importante en el país y creo que hemos mejorado mucho, pero políticamente y la manera en que se están viendo las cosas creo que es la forma equivocada. Ahora, bueno, el dinero lo corrompe todo. Y donde esté un buen billete que se quite... Aquí es complicado. Que se quiten los bosques. Básicamente, porque yo creo que también, el proceso, digamos, hasta que llegas a ese documento que te dice hasta aquí, o sea, de aquí a aquí lo voy a proteger, es un proceso larguísimo, porque tú tienes primero que plantear el proyecto, demostrarle por qué tienes que proteger ese bosque, ese árbol, esa planta, esa tortuga, pero demostrárselo no con una única prueba ni con un equipo de científicos. O sea, tú le tienes que dar pruebas hasta decir, yo creo que ya. Entonces luego empiezas un proceso de papeleos que es bestial. Pero bestial hasta tal punto de que no se llega a desistir, pero en muchos casos cansa. Bueno, pues hemos hablado un poco de conservación, de tortugas, aunque no vais a aparecer en plano, pero bueno. Pero se nos escucha que también es importante. Otra vez llenamos tarjetas. Voy a tener que comprar tarjetas de 1 tera. No, como poco. O directamente guardarlo en la cámara, ahí en la cámara, en el portátil. Qué fuerte. En fin. Pues sí, lo importante es eso, la doble moral que hay entre lo económico y lo de conservación. ¿Llegaremos al 30%? No. Spoiler, complicado. No. Mucho cambio tiene que haber. O sí, pero a lo que vamos, ¿qué haces con tantas áreas protegidas si no son eficientes? Puede que estén en papel, pero... Claro, es que para llegar a esos objetivos hay muchos países que han dicho... ¡Ay, que no llego! ¡Protégeme eso! Sin ningún tipo de criterio. ¿Qué me faltan? 5 kilómetros cuadrados, 5 hectáreas, 5... Amplio. Aquí. Ya. Porque llegan al objetivo, me lo estás pidiendo, el objetivo lo tengo. Bueno, también no te me digo puedes que decir nada. expandir un área de conservación, esté estudiado o no, si está dentro de... Claro, porque
imagino que también se expandirá la naturaleza hacia ese lado si deja de estar, ¿no? Claro, pero lo que hay que hacer es lo que ha comentado Keylor antes, los corredores ecológicos. O sea, si tú pones dos áreas protegidas muy distantes entre sí, de nada te sirve, porque vas a proteger a la especie en una mínima parte de su distribución. En el momento esté entre medias de esas dos áreas, ya, la verdad es que, a ver, allí es un poco lo que tú has comentado antes, o sea, los espacios allí no los podemos comparar con los de Europa. O sea, Europa en ese sentido, como muy bien ha dicho él, está devastada, o sea, por siglos y siglos y siglos de población continua. Coñe, o sea, sin ir más lejos, ¿cuántos kilómetros vírgenes, bueno, vírgenes entre comillas, hay entre Madrid y Alicante que no tengan una casa, una unidad de casa? Es imposible, o sea... No, si podemos tirar por proteger el mar adelante, pero si por ejemplo tienes un parque natural aquí y dices, mira, pues si engancho esta parte de aquí que no tiene ni pueblo, ni casas, ni nada, pues igual puedes expandir. Vale, que no está estudiado que tenga un impacto, sí, pero digo yo que la naturaleza se irá tirando para allá en plan de, pues si aquí no hay gente, como bien ha dicho él, si durante la pandemia había ciervos en Ciudad Universitaria, digo yo que si deja de haber gente pululando por un sitio, pues los ciervos igual dicen, pues para allá. ¿Sabes? Claro, eso se está haciendo, por ejemplo, con las aves riparias, de las que hablaremos mucho más adelante. Aves riparias que es en cultivos, digamos. Se está volviendo a generar ese barbecho. Los procesos de antaño están viendo que funcionaban y funcionan para la conservación. Pero de eso, de aves, hablaremos mucho más adelante. No quemes todos los cartuchos, por favor. Hay que ir dando exacto caramelitas. Vale, una última pregunta, por lo menos por mi parte, yo creo. ¿Qué recomendarías tú, ya que has dicho casi que al inicio que los parques naturales aquí, pues, desde tu punto de vista, estaban tan nefastos, en fin, ¿qué recomendarías tú, en función de tu experiencia, sabiendo que no podemos extrapolar todo lo que ocurre en un sitio aquí, para mejorar estos parques naturales en España? Los europeos me dan un poco más igual, la verdad. Es complicado porque, te decía, quizás la manera de ver o el punto de vista que tienen aquí es súper diferente por los ecosistemas que tienen, pero cómo mejorarlos, no sé, habría que tomar en cuenta muchísimas cosas, desde especies bandera, desde muchos factores, no sé. Habría que sentarse, mirarlo, pero... es verdad que no están al menos algunos de los que he visto no están tan bien protegidos como deberían de estar. Quizá no sé a qué se refieren con Parque Nacional en España también, porque allá sí puede significar otra cosa. Claro, es que la categoría que damos aquí, ahí es totalmente diferente. O sea, es como que somos mundos paralelos. Bueno, cada país realmente es un mundo y designa las cosas a su antojo. Es lo que él dice, que igual aquí un parque nacional, ahí es rotonda del pueblo. Y también lo que te decía, también por la historia que tiene pues Europa como tal, establecer algo con estricta protección aquí no tiene sentido. Y quizá tú dices, pucha, si podemos hacer que la gente camine por todo el parque y que lo vea y que con eso se concientice, yo creo que para este lugar estaría genial, pero un sitio como en Costa Rica es imposible porque te cargarías lo que hay. Ya son muy sensibles y tendrían que pasar muchos años para poder recobrar todo eso que hay allí. Claro, digamos que igual aquí patino yo, pero como que aquí los parques naturales están más, entre comillas, acostumbrados a ese tráfico de gente. Pues sí, son zonas que históricamente han tenido mucha explotación, entonces quizás están mejor conservadas que zonas alrededor de Madrid, por ejemplo, pero no, sí que hay ecosistemas muy bonitos, qué sé yo, si te vas al sur, a la parte de Doñana, hay ecosistemas preciosos, o al norte hay bosques preciosos. Por ejemplo, en los Pirineos catalanes, quiero decir. Sí, y no sé qué categorías de protección tendrán, pero sí que es verdad que hay mucho mayor volumen de gente, y no tanto de gente, sino de actividades económicas alrededor, entonces habrá que considerar muchos factores. No sé. Demasiados. Bueno, y como último paso, si es que me lo permite la grabación, es porque está petando todo ahora mismo, unas recomendaciones que tengas para nosotros de esos artículos, blogs o lo que sea que no lleve tu nombre. Ya lo he dicho antes, en plan su referencia. Pero... Bueno, sí, su referencia sí, pero algún artículo que leer que sea... Bueno, si les interesa en Tortugas Marinas hay uno muy bonito de pesquerías que ha trabajado mi tutora. Ella está en la red de la UDOPO, que es como la red de tortugas baula del Pacífico tropical oriental, y es un artículo de pesquerías que dice
en la ruta de migración cuántas tortugas más o menos se pierden en pesquerías por año. Y se estimaba que alrededor de 1000 tortugas, 1000 tortugas más o menos era la población que había en el Pacífico de tortugas bablas, es lo único que nos queda, pero por año se estimaba que alrededor de casi 350 400 se estaban cazando en pesquerías. Entonces, de aquí a 5 años, ¿qué nos queda si había 1000 estimadas en la población? Es un artículo muy bonito de pesquerías de la UDOPO, por si lo quieren mirar. Y otro que es justo para mirar esta doble cara de conservación, áreas protegidas y pues actividades económicas, que te los mandé, no sé si los puedes compartir. Uno es de don Jorge Cortés, que es una eminencia en Costa Rica. Él trabaja con arrecifes rocosos y corales y invertebrados marinos. Y es de cómo la conservación, a ver si me acuerdo del nombre, pero básicamente habla de cómo la conservación no puede seguir el paso del desarrollo, el paso acelerado del desarrollo. Áreas protegidas muy bonitas, qué sé yo, Playa Grande, que es la zona más importante de tortugas bablas de Costa Rica, o lo fue en la tercera más importante del mundo hace 30 años. Pues es un parque nacional en teoría, pero tienes urbanizaciones creciendo exponencialmente. Al otro lado tienes una montaña llena de luces porque hay edificios de estos, de hotelerías, y simplemente porque es una zona de corrientes muy buena, que a la vez es genial para las tortugas, pero a la vez es genial para los surfers, entonces atrae muchísimo turismo. Y pues habla más o menos de eso, de cómo un ecosistema coralino muy importante que hay en el Pacífico básicamente está desaparecido por la pesquería y por el desarrollo. Y otro muy bonito que ya lo compartirás también, de realmente si las áreas protegidas están teniendo un efecto en las áreas no protegidas, porque eso es parte de la idea, ¿no? Que se genere recursos allí y que eso se puedan expandir para que la población pueda utilizar esos recursos. Entonces habla de eso. Realmente los peces, los cardúmenes de peces que se están protegiendo en un área, pues un parque nacional en Costa Rica, está teniendo efecto en las zonas no protegidas aledañas. Entonces de ese paper habla de eso. Claro, lo que decíamos de proteger una especie, proteges muchas, hacer un área protegida, proteges las áreas colindantes. Está teniendo un efecto positivo, o sea, cualquier cosa que protejas tiene efectos positivos, así que chavales, protegen. Ese paper hace especial énfasis en, ¿tiene un efecto positivo o no? ¿Qué está pasando en Costa Rica? Y dan el clavo justo de lo que hemos estado hablando, de la doble moral, de la sobreexplotación, de todo, y ya lo verán, está muy interesante. Bueno, qué guay. Vaya recomendaciones que si queréis leeroslo, como voy a poner los links y demás, os metéis o lo leéis y así os Sí, porque enteráis. luego de ahí van a salir preguntas para tu examen, no Claro, voy a decir nada. el examen que voy a suspender y que espero hacer al final de la temporada, que me dé tiempo a estudiar y hacerme unos apuntes guapos. Pues ya estaría. Bueno, como última pregunta, que no se la hicimos a Paula, pero yo le hablé por privado para que me lo dijera. Yura, creo que ya sabe qué pregunta es. ¿Lo decimos? Venga. ¿Quién tiene los ojos claros de nosotros dos? No, No, esa no es la ¿tengo pregunta. o no tengo los ojos claros? Pues sí. Ala. En comparación conmigo. quiero No, en decir. comparación contigo no. A ver, son tonos diferentes, En pero ningún claros. momento se está son comparando claros. los dos. Es que es eso, es que... 3-0 y Paula es que por privado me dijo que Él también. está diciéndose a sí mismo, o sea, se refiere a sus ojos. Es que en ningún momento estás preguntando por los míos. Como si yo digo, ¿tengo los ojos oscuros? Hombre, claro, obviamente no. Pero tú tienes la discusión de que él no tiene los ojos claros. Es que no los tiene Entonces, claros. me está preguntando si- Ay, comparado conmigo sí. Bueno, ¿Comparado conmigo? discutiremos luego. No, es que tus ojos son preciosos. La parte que se ve, quiero decir. Lo poco que se ve se intuye. La pupila. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Y que os jodan.